Pues otra semana y las cosas cambian, de evolución. Y ya si estamos hablando del después de la fase uno, 2, 3, de que las tiendas se reabren, que podemos salir, hacer paseos, ejercicios. Yo no hago mucho, pero podemos hacer ejercicios, llevar los niños fuera pues ya desde la semana pasada. Pero sí, se reabre, el mundo se reabre, pero con muchas incertidumbres. Y lo que va a pasar, la economía, el trabajo, pues esto que quiero hablar hoy en día, hablar del coronavirus y del circo. Yo vengo de una antigua familia, son más de cinco generaciones seguros, y gente de circo, de padre en hijo, de madre en hija, quizás más. Y, y- y- y quiero decir esta cosa, que la incertidumbre es lo que yo siempre he conocido. Desde cuando yo nació y yo vi mis padres desde el lado de la pista, actuando en la pista, la única discusión que yo he oído en mi casa o en las roulottes donde hemos vivido alrededor de los circos era la incertidumbre. ¿Qué cosa nos va a pasar? Hola, buenas tardes a todos, comunidad Pulpo. Bienvenidos sean a esta nueva versión de Confesiones desde el Camerino. Y el día de hoy tenemos, como ya saben, a Leo Bassi. Un saludo a todos, a todas. Eh, pues bien, les voy a presentar de qué trata esto de Confesiones desde el Camerino. En un principio vamos a estar platicando con Leo, los miembros de Pulpo, del colectivo, que somos Abril, Carlos y yo. Y después se le pasará la voz a los que deseen hacer una pregunta a Leo. Realmente en esta ocasión estamos un poco apretados de tiempo porque Leo viaja temprano y bueno, está en España. Por allá ya es un poco más tarde, ya es de noche. Entonces, pues va a durar esta plática 1 hora y media aproximadamente. Los que quieran hacer una pregunta, pues sí les aconsejo que vayan escribiendo en el chat para que se les respete el turno y hasta donde dé tiempo de preguntar, ¿vale? Antes de iniciar con la preguntadera a Leo, pues mi amigo Carlos va a hacer la presentación para que todos aquellos que no lo conocen a fondo sepan un poco más de quién es y qué ha hecho Leo Bassi. Por mi parte es todo, así que le paso la voz a Carlos. Hola, muchas gracias, Tania. Buenos días, tardes a todos, casi buenas noches allá, Leo. Estamos muy agradecidos de que hayas aceptado nuestra invitación y además con una excelente disposición, de verdad que lo valoramos muchísimo. Y pues sí, estamos muy contentos. Antes de contarles quién es Leo, para quienes no lo saben, que yo creo que todos ustedes lo conocen perfectamente bien. Solo una recomendación es que mantengamos nuestros micrófonos apagados cuando no estemos hablando para que no se interrumpa la conversación y podamos disfrutarla todos. Nada más, eso se los pedimos como un gran favor. Y bueno, pues les cuento que Leo Bassi ahora nos estaba contando que él en realidad es de origen italiano, pero nació en los Estados Unidos. Casi por accidente del destino, ya nos contará él. Eh, Tiene una larga tradición circense que se remonta a 6 generaciones. Leo lleva este mundo del circo, ahora sí que en los genes. Su padre, por ejemplo, trabajó en Estados Unidos junto a grandes figuras como Groucho Marx, Louis Armstrong, Ed Sullivan. Y una de las cosas que ha caracterizado a Bassi en lo que hace no es solo este modo peculiar de hacer comicidad, de transmitir ideas a través de la comicidad, sino también Leo Bassi es un gran provocador, ¿cierto? Bassi es un gran provocador y, por ejemplo, en algunas de las notas que he encontrado sobre él es que dice la Asociación Cultural CSN Producciones que él ha hecho estragos en las fuerzas aéreas italianas, en la defensa civil y la alemana, los bomberos suizos y holandeses, ha engañado al alcalde de Tashkent en Uzbekistán
y lanzó una tarta a la cara del alcalde de Montreal, montó un espectáculo de circo con 22 grúas en Barcelona, ha sido detenido 11 veces, hasta donde estaba esta nota, no sé si hay otras más que ya veremos, y está prohibida la entrada de por vida en el prestigioso Ann Tyler Hall del Lincoln Center de Nueva York, eso por haberse comido un trozo de mierda en el escenario. Ya nos dirás si eso es cierto o es mito o es realidad, Basi, tú nos contarás. Y en el año 2006, en el Teatro Alfil de Madrid, un grupo de fundamentalistas católicos le puso una bomba como protesta por una obra llamada La Revelación, en la que criticaba el oscurantismo, las sectas y los fundamentos. Y muy recientemente, Basi ha creado un proyecto muy interesante que yo conozco, he estado allí, ahí hemos platicado personalmente, Basi, en el Vaticano, la Iglesia Católica, un proyecto en el que él hace una crítica a la Iglesia Católica y en el que él se ha hecho también ya identificar en el corazón de Madrid, en uno de los barrios más interesantes, a mí me parece, de madrileños, que es Lavapiés. Y bueno, pues ya nos contarás tú ahora de qué va este proyecto, Basi. En realidad, pues te doy la bienvenida y nuevamente te agradezco que estés con nosotros. Y pues buenas noches allá contigo. Sí, porque al atardecer ahora está ya casi, estamos llegando casi a la noche. Pues muchas gracias por esta presentación y más que todo gracias por esta oportunidad de volver a conectarme con México. Adoro México. La verdad es que fui hace unos años invitado por las Reinas Chulas en su bar, teatro, El Vicio y fue un descubrimiento de la cultura de estar en DF, actuar. Y después muchas otras ocasiones actuando y descubriendo un México mucho más complejo de lo que yo conocía. Un México con muchos, muy profundo y muchas dimensiones culturales, europeas, indígenas, todo mezclado y algo todo nuevo. Entonces, poder hablar y contestar a preguntas desde México me da muchísimo gusto, mucho placer. Y por eso también no es fácil para mí de hacer lo que estoy haciendo porque no tengo tiempo. Estoy corriendo continuamente y con esto del virus, el coronavirus, la agenda está cambiando continuamente. Muchísimas veces me piden opiniones a la radio y cosas. Entonces tengo bastante líos, como se dice en España, pero cuando pues he sabido que vosotros desde México quería hacer esto, y pues me he liberado el tiempo para hacerlo. Entonces, la presentación, sí, la provocación eh, quizás es orgullo. Yo no puedo arrodillarme frente a las convenciones. Si algo, si algo me parece hipócrita o falso, mi primera reacción es eh, enfrentarme con esta cosa y no enfrentarme de una manera violenta, enfrentarme con astucia, como los bufones, como los cómicos, hacer reír y entonces crear situaciones que toca los puntos que para mí son hipócritas, haciendo reír a la gente. Y por ciertas personas, por el poder, no le gusta esto. El poder exige ser respetado. Y entonces, si viene alguien y empieza a reírse del poder, reírse de sus hipocresías, pues muy rápidamente te llaman provocador. Para mí, yo la única cosa que estoy haciendo es expresando mis opiniones y haciéndolo utilizando mi arma, que es el humor. Um, pero esta idea de la provocación quizás tiene una connotación agresiva, pero para mí mis provocaciones es solo para hacer reír y tocar las contradicciones del poder. Leo, pues, ciertamente tú no pretendes ser agresivo, pero como yo leía en tu biografía, has vivido momentos de violencia hacia ti. Es decir, que sí se mira como una provocación, como un acto que incomoda, que molesta a determinados grupos, ¿no? ¿Cómo has vivido esto? Cuéntanos un poco.
Pues en muchas ocasiones, muchísimas ocasiones. Yo fui agredido en mis espectáculos, en muchos huesos rotos, de gente viniendo con palos y palizas para intentar impedirme de decir cosas o hablar. Esta situación que has descrito en 2006 en Madrid, una bomba puesto en mi camerino, he tenido mucha suerte. Yo podía haber muerto ahí. Fue un técnico del teatro que consiguió descubrir la bomba pocos instantes antes de la explosión. Bueno, cosas así. Yo le he vivido como el riesgo, cosas que pueden pasar si de verdad haces tu trabajo de bufón, de cómico, si tú tocas el poder y lo tocas donde duele al poder. Y, 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 no se puede, en mi opinión, no se puede hacer de verdad humor contra el poder sin arriesgar. El poder es poder. El poder no tiene nada de simpático. El poder es muy duro, muy, muy, muy duro. Defiende sus intereses con todo, con la vida y con la muerte. No tiene ningún problema. Y entonces, cuando yo soy consciente de una contradicción, cuando yo veo un defecto en el poder, yo no puedo hacer a menos de decirlo. Yo no puedo hacer a menos, yo no puedo callar, no puedo, eso quizás orgullo o algo así, pero yo no puedo, si veo un chiste posible, y pues yo lo digo, no puedo hacer, yo no puedo callarme. Y es peligroso, y lo sé, no soy loco, sé que es peligroso, pero increíblemente siento dentro de mí algo que a lo mejor soy valiente. Hay un momento donde, sabiendo de los peligros, sabiendo que a lo mejor pongo mi vida en peligro, pues lo hago igualmente. No porque si no lo hacía, yo tendría que vivir con la sensación de cobardía, de tener encima la sensación es algo que no puedo aceptar, no puedo ser cobarde. Entonces, cuando veo que hay un chiste posible, que hay una contradicción del poder, pues yo lo digo, yo lo hago. Y en cierto sentido, hago con la idea también de decir cosas que el público quiere oír. La gente tiene miedo quizás de decir estas cosas. La gente sabe que es peligroso. Y, y pues el trabajo del bufón, porque me gusta mucho la idea del bufón, quizás más que el payaso, es decir a voz alta lo que el pueblo piensa en sí. Es ser, en mi opinión, un portavoz. Un portavoz de las opiniones populares. Y esto es así que yo vivo y por eso a veces esta palabra provocador lo veo muy estrecho. Es como si alguien busca hacer hablar de sí, no, yo intento interpretar lo que la gente siente dentro de sí. Y para mí la verdadera provocación es la censura del poder, es el miedo. Esto es la verdadera provocación. El poder tiene la capacidad de provocar de verdad. Y la única cosa que yo puedo hacer es utilizar mi sentido del humor, utilizar mi imaginación para tocar el poder artísticamente. Muy bien. Quisiera que tocáramos también, ya un poco entrando a este tema, sobre esto que platicábamos la vez pasada, que se nos hizo muy importante, como sobre todo cuál sería la importancia, socialmente hablando, para un bufón o para un comediante, un clown, sobre todo en este momento que estamos pasando de pandemia, que tal vez se ha redireccionado, se ha recapitulado, reflexionado la gente que nos dedicamos a eso. ¿Cuál sería nuestro sentido ahora? ¿Qué podríamos aportar en este momento y de aquí para la historia nueva que Pues, nos toca vivir? en precisamente 20 horas estoy en Barcelona
que está a 600 kilómetros. Estoy ahora en Madrid, voy a Barcelona y voy a estrenar parte de mi obra, Pandemia, se llama Pandemia. Y, y es mi visión sobre lo que significa toda esta revolución que ha entrado así de repente en nuestras vidas, que ha cambiado todo el hecho de este virus. Y entonces, ¿por qué toco este argumento? Porque estoy seguro que en todo el público sentado ahí, todos, cada momento de nuestras vidas, en este momento estamos viviendo una situación excepcional, raro, nunca visto. No se puede besar a nuestros amigos, no se les puede tocar, tenemos que tener mascarillas, todo esto. Y entonces, creo que es importante que el payaso da su opinión sobre lo que estamos viviendo. Y en cierto sentido, lo que voy a decir mañana es que nos está tocando nuestra sociedad de consumo. Ya es complicado de salir e ir en una tienda porque hay aforo limitado. Yo no sé si... Se cerró el micrófono. Sí, perdón, es que tienes cerrado tu micrófono, entonces sí puedes activarlo. Ahí está. Ok, no le había tocado nada. Y entonces, no, lo que estoy diciendo es que nos ha tocado esta situación, nos ha tocado el mundo del consumo, el mundo superficial en cual nos estamos acostumbrando de vivir, que era eso de ser dominado para las apariencias, dominado por relaciones fáciles entre personas, y ahora, desde unos meses, todo esto está puesto en duda. Y creo que es interesante esto de puesto en duda, porque a la fin los payasos lo han siempre hecho. ¿Por qué la gente se ríe de los payasos? ¿Por qué pone en duda las relaciones humanas? Porque el payaso da una imagen de fracasado. Un payaso es un fracasado feliz. En una época antes del virus, donde todo era basado sobre dinero, sobre quién tenía las mejores apariencias, quién parecía poderoso, pues el mensaje eterno del payaso era que uno puede ser feliz siendo fracasado, haciendo cosas estúpidas, no buscando el poder. Un payaso es una persona que no busca el poder. Al contrario, se muestra sin poder, se muestra estúpido, se muestra una persona fracasada. Y en este momento es toda la sociedad que está fracasada. Es una sociedad que ha tocado sus límites, una sociedad que tiene graves problemas, después también problemas económicos. En España serán enormes los problemas económicos, pero nosotros payasos hemos siempre vivido en el borde del fracaso, somos expertos del fracaso, y por eso mañana voy a hablar de esto, del payaso como un experto de una situación revolucionaria como hoy, una situación donde todos son fracasados. Y que hay vida después del fracaso. Al contrario, hay otros valores. Entonces, el coronavirus nos ha puesto en duda ciertos valores y nos obliga a buscar valores más profundos. Y creo que es muy interesante, un momento muy interesante del payaso, porque son cosas que el payaso ha siempre tocado. Son cosas sobre las cuales ha siempre reflexionado. Y tendría que en este momento ser un gran momento para los payasos. Más que, por ejemplo, que los stand-up comedians, como se dice en inglés, son los cómicos de la televisión, que ellos viven en el mundo del éxito, el mundo del consumo, y todo. En este momento su mundo está puesto en duda.
Pero no es nuestro, la gente de la calle, porque yo me considero también la gente de la calle, la gente del circo, somos gente que hemos siempre vivido al borde de la miseria. Entonces no es nuevo para nosotros, sabemos cómo funciona. Y en una sociedad como hoy, como esta, con muchas incertidumbres, yo creo que somos mucho más serenos nosotros payasos que otras personas en nuestra sociedad. Y tenemos que comunicar esto al público. Somos expertos del fracaso. ¿Sigue oyéndome o hay problemas? No. No, sí, te seguimos escuchando. Yo quería preguntarte, ¿qué tipo de críticas son las que más le molestan al poder? Es cuando es la crítica que ridiculiza el poder. Es decir, el poder necesita mostrarse fuerte, necesita dar de sí mismo una imagen muy fuerte. El poder impone sobre los demás, eso es su fuerza. Y entonces, si tú consigues romper esto, hacerlo parecer ridículo, hacerlo parecer en contradicción con las cosas que dice. Y esto duele mucho al poder porque tocas el punto más esencial de su presencia y es mostrarse seguro de sí mismo, mostrarse imponente. Entonces, el problema es que no se puede utilizar el cómico, el payaso o el bufón, tiene que ser creativo, no puede usar los mismos sistemas, tiene que tener un sentido muy crítico, pero muy observador. Tiene que ser periodista, tiene que saber lo que está pasando, no puede de las convenciones y tocar el poder de verdad. Y en mi trayectoria lo he hecho en muchas ocasiones y yo he conseguido enfadar al poder y el poder, como ya he dicho, ha siempre contestado amenazando y de una manera muy directa, sin poniendo en peligro mi propia vida. Oye, Leo, cuéntanos a quienes no han podido viajar a Madrid tu proyecto del Vaticano, cómo surge, de qué trata y también me gustaría que nos enseñaras esa colección de objetos que tienes alrededor tuyo. Perfecto. Pues es a raíz, la verdad, este lugar entonces es una tienda antigua, una tienda del siglo XVIII en un barrio muy antiguo que con la ayuda de muchos amigos hemos redecorado totalmente como una capilla. Es una capilla del estilo barroco, tradicional barroco católico, y es un lugar se llama el Vaticano por pato, dedicado a la adoración de los patos de goma de las bañeras. ¿Por qué nace esto? Era mi respuesta a todos los ataques que yo había tenido por grupos fundamentalistas cristianos y principalmente católicos, contra mis espectáculos, contra las cosas que yo decía, y lo que yo decía era sencillamente críticas a las hipocresías de las religiones. Se dice una cosa, la religión, y después se ve que la gente que practica la religión hace el contrario. Pues yo he dicho esto, he hecho reír con esto en mis espectáculos, y no solo me han puesto bombas y no solo me han dado palizas por las calles, pero también fui atacado en diferentes ocasiones a nivel legal. He tenido denuncias
fue a juicios en diferentes ocasiones, he tenido a luchar de una manera desproporcionada, porque yo soy una persona solo, tengo cierto dinero, pero no es que tengo mucho, y yo me enfrentaba a la Iglesia Católica con sus millones y millones y millones y con organizaciones enormes y con abogados extraordinariamente bien pagados y todo. Entonces, una lucha desproporcionada. Y estaba yo pensando, pero una lucha ridícula, porque los argumentos que me oponía eran tan pequeño, obscurantista, ridículo, las cosas no racional, mentirosos además. Mucha gente que me criticaba de mis espectáculos nunca habían visto estos espectáculos, era así. Y entonces, ¿cómo contestar a de la gente poderosos, pero que en mi opinión eran obscurantistas y bastante idiotas? Y entonces, pues no enfrentarme directamente, haciendo el contrario, creando mi propia iglesia. Me criticaba siempre diciendo, usted no cree en nada, usted es un anticristo, usted es malo. ¿Ya? Entonces, vale, ahora el payaso va a creer en algo. El payaso se inventa un dios, un pato de goma. ¿Por qué? Porque era la cosa más pequeña y más inofensivo que se encuentra. Un pato de goma nunca ha hecho mal a nadie. Un pato de goma es infantil, un pato de goma hace reír a los niños y los niños se disfrutan. Entonces todo esto me gustaba. Entonces el espíritu y el pato de goma tiene algo de fracasado también, es algo pequeño, sin ningún tipo de, no es presuntuoso, es modesto, una cosa muy modesta, muy pequeña, y entonces hacemos una iglesia para un pato de goma. Y dedicamos todas nuestras energías para hacer una cosa bella, de hacer un lugar bello, no un lugar agresivo, un lugar dulce. No puedes imaginar cómo mis adversarios se han enfadado por eso. Se han encontrado, no se esperaba esta cosa y entonces de repente lo han quemado, han tirado fuego dentro, nos han quemado el local, han asustado a la gente que venía a verlo, todo, pero hemos aguantado. Y a nivel legal, tengo toda la legalidad del mundo de poder adorar a un pato de goma, y a esto la Constitución española nos permite de adorar patos de goma. Entonces, yo a nivel legal era irreprochable, no se podía decir nada, y entonces de ahí hacer misas los domingos, y esta cosa ha crecido. Y la verdad que ahora con el virus no lo podemos abrir, pero hasta marzo pasado, de día en día había más gente, era un enorme éxito. Y en Madrid, hasta guías turísticas ahora nos ponen en los 10 cosas al mismo tiempo, ir al Prado a ver los cuadros del Prado, a ir a la Moncloa, la Casa Real, y ver al Vaticano. Y nosotros entonces somos muy oficial y con algo eso, dedicado a la modestia, dedicado a las cosas pequeñas, pero un lugar tangible, un lugar que se puede ver, que se puede tocar. Y por cierto, en estos meses cerrados, muchísima gente me está contando cuando usted va a volver a abrir, porque hemos hace ya años empezado a ofrecer servicios como casar gente. Hemos casado quizás 150 parejas en estos años. Hacemos bautismos, hacemos todo el ritual. Hemos hecho 3 funerales. Y por cierto, un funeral de una persona de origen mexicana que han querido tocar este aspecto de la risa y de la muerte que México de una cierta manera ha sabido asociar. Y entonces, un lugar que nace como acto de rebelión contra el oscurantismo de las religiones, un lugar dedicado a la racionalidad, pero que después empieza a crecer por su propia cuenta, y yo me doy cuenta que al fin esto, Dios Pato, es
profundamente el Dios de los payasos. Es un Dios inofensivo, un Dios modesto. Para ser payaso hay que ser muy modesto. Para hacer el ridículo, yo tengo 68 años, mañana, por ejemplo, voy a salir y voy a hacer el ridículo. Si tú sigues haciendo el ridículo a 68 años y más, significa que tú has entendido muy bien la fuerza de la modestia. Tú lo entiendes muy bien lo que significa no entrar en una carrera para el poder, renunciar al poder. Los payasos renuncian al poder directo, al poder de las apariencias, al poder, y se complacen y aman las cosas pequeñas, aman el verdadero amor. Las cosas es un amor pequeño, un amor sincero, no manchado de la presunción, como puede ser en la vida. Y entonces, este lugar, como he dicho, naciendo como una venganza contra ciertas personas, lentamente ha tomado una dirección totalmente suya, y ahora la verdad defiendo esta idea de la iglesia de los patos, o de la misma manera que yo puedo defender la idea del payaso. Son relacionados y para mí son muy importantes. Y esto también, esta idea de ofrecer rituales, no solo espectáculos cómicos, pero la gente venía a casarse de verdad frente a, pues era para mí un logro del payaso, el momento donde el payaso viene tomado en serio. Es muy raro esta cosa. Se toma en serio algo que no es serio y que no quiere ser serio. Son contradicciones que me encantan, y esto, el Vaticano ha sido para mí un lugar de experimentación, y sigo siendo para mí experimentación. Hasta donde llega el sagrado de la comicidad. Es sagrado ser cómico. Tenemos una función de ritual. Los payasos somos sacerdotes. Yo he conocido en los Estados Unidos pueblos indígenas que tenían, en Canadá también, funciones cómicos de chamanes con función cómico, chamanes que hacían reír, que eran al mismo tiempo sagrados, porque estaban oficiando a sus divinidades, pero al mismo tiempo la gente se ríe muchísimo de las tonterías que hacían estos sacerdotes. Entonces, en este espacio, el Vaticano, he conseguido volver a conocer, a experimentar mensajes muy antiguos de la risa, conexiones muy profundas en el ser humano entre las cosas sagradas y las cosas divertidas. Bueno. Okay. Yo escucho. ¿Vas a preguntar, Tan? Sí, bueno, no, mejor vale. ya que pregunte a alguien más, porque ya llevamos media hora. ¿Segura? Bueno, pues entonces si quieres, ahorita vamos a pasar a abrir el micrófono para las personas del público. ¿Sabes qué? He olvidado una cosa. Yo igual tengo por ahí una pregunta. Perdona, he olvidado una cosa. Yo tengo aquí algunas cosas que quería mostrar antes y después pasamos a la... Sí, entonces, por ejemplo, vale. aquí, si se ve, esto es mi bisabuelo, mi bisabuelo tío y los tres bases. Foto de 1886. 1886. Muy orgulloso de tener esto. El padre de él era también payaso, entonces, para decir hasta dónde llega. Tengo mi tío y tía, muy conocido en Europa, del circo Buglione, es uno de los grandes circos europeos en Francia, en Italia, y esto es mi tío y mi tía, que eran propietarios de estos circos. Estoy en la pequeña roulotte de circo aquí, y para mí es muy importante de mantener estos recuerdos del pasado, porque yo me siento un anillo en una cadena.
Mi vida no se puede entender si no se conoce la vida de mi padre, de mi abuelo, de mi bisabuelo. Soy una continuación de una manera. Y para concretizar esto, mira, esto es un gorro cónico de los payasos blancos. Pues este gorro es de 1880. A lo mejor tiene 120, 130 años. Cuando yo tenía 50 años, mi padre un día me dice, viene aquí que te quiero dar algo. Y me ha dado esto, mi padre, cuando yo tenía 50 años. Y me dice, hasta ahora tú no lo merecías esto, pero ahora veo que eres payaso de verdad, que a 50 años has llegado y ahora ya tienes la experiencia y entonces tienes el derecho de ponerlo. Y entonces esto también para mí es esta idea de mantener una tradición un espectáculo de la gente de más baja categoría. Para mí es también muy importante decir esto. Yo me llamo Bassi, en italiano Bassi significa bajo, los bajos. Basso es bajo, Bassi es plural de ba. Significa la gente de baja condición social. Yo me llamo Leo, baja condición social en italiano. Esto es mi posición. Y mi abuelo siempre me decía, hay que ser orgulloso de ser de la calle, orgulloso de ser de baja condición social. Los ricos están ahí y todo, pero no merecen nada. Es fácil ser rico. Es mucho más difícil ser pobre y libre. Pobre y digno, pobre y orgulloso. Entonces creo que esto también es un mensaje muy profundo y directo de los verdaderos payasos. No son gente con dinero, aristócratas, son gente de la calle, gente pobre que tienen una dignidad y que no tienen miedo de nadie, no tienen miedo del poder y dicen lo que piensan y hacen reír con esto. Entonces, por eso tengo a mi alrededor muchas fotos, muchos recuerdos, un traje, a ver si se ve, un traje de payaso aquí que es antiguo también, el payaso blanco. Todos estos recuerdos a mi alrededor son maneras para continuamente recordarme de mis obligaciones, de mi misión. Yo no puedo, con todo lo que yo tengo detrás de mis generaciones, yo no puedo hacer cosas convencionales. Yo necesito defender una tradición muy fuerte de gente muy libres y muy independientes y que no tienen miedo de decir su punto de vista frente al rey, al papa de Roma o al emperador de no sé dónde. No arrodillarse frente a nadie. Esto es el mensaje más profundo. Habiendo dicho esto, ahora estoy dispuesto a contestar a vuestras preguntas. Bien. Pues bueno, Sandra tenía una pregunta que es la primera que está anotada en la lista. No sé si quieres abrir tu micrófono. Sí, ya está. Hola, Sandra. Hola Leo. Buenas noches por allá. Yo tengo una duda. Cuando has estado en la cárcel, ¿cómo has hecho para salir? ¿Tienes abogado o solamente dejas que pase el tiempo? ¿O cómo es Entonces, esto? sí, lo de las cárceles siempre han sido detenciones al borde de la legalidad, es decir, la policía te cogerá y después van a ver si es... Y yo nunca he hecho nada de ilegal, no soy ladrón, no soy... La única cosa que yo hacía es decir mi punto de vista o hacer espectáculos en lugares donde no había que hacer espectáculos o en muchas ocasiones criticando la Iglesia Católica y gente denunciándome por eso. Entonces, control de la policía y tal. Pero es siempre ganando todas las... Tengo un abogado, amigo mío personal, tengo en ciertas situaciones a protegerme a nivel legal, pero hasta hoy he ganado todas mis batallas porque no hacía nada de ilegal. La única cosa es que los adversarios utilizaban la legalidad para asustar. Su idea es molestar, mandar a la policía y con la idea que al fin
una persona empieza a no decir, tiene miedo de esto, porque es trabajo, es dinero también, hay que pagar un abogado, es molestias, hay que ir al tribunal y todo. Y entonces la idea de esta gente es, pues, él se va a cansar de todo esto y va a parar a hacer lo que está haciendo y así vamos a ganar, porque lo que queremos es que él para, que no dice sus cosas. Y entonces utilizan la legalidad para cansar a la gente, pero yo soy incansable, yo no tengo miedo de esto y he ganado, entonces, hasta ahora he ganado todas las batallas judiciales y... pero esto es una cosa, y lo otro es, pues alguien por la calle que te coge, que te empuña, que te da un golpe en la cara, pues también esto es crear el miedo, hacer que la gente se autocensura por el miedo. Pero esta tradición de cual yo hablo, hay todos estos ojos del pasado, mi padre, mi abuelo, y toda esta gente, ellos han luchado en su vida y yo no puedo ser a menos, no puedo ser inferior a las luchas que han hecho. Y entonces creo que soy valiente y nunca me han parado tampoco con la violencia. Muchas gracias. Sí, es lo que quería saber para, bueno, nada más, por si algún día me enfrento a eso. No, pero está muy bien. Hay que conocer las leyes, hay que conocer las leyes, hay que aprender la ley también, hay que saber en qué cosas se estás poniendo. Todo esto lo he hecho, hay que saber, intentar ser listo también. Gracias, muchas gracias. Gracias. Alejandro Cetina. Yo, hola, ¿me escucho bien? Sí, yo te escucho, no te veo, pero te escucho. Sí. Bueno, por aquí ando, pero mi duda es, con todo este legado familiar que cargas, que no es poco, no sé si es que ahora tú no puedes estar inferior a todo esto, pero también que necesitas libertad en ello. ¿Cuál fue el proceso para encontrar pues tu propio camino, tu propia creación, tu propio payaso, sin ignorar a todo lo que hay detrás, pero tampoco siendo solo una copia de todo ello? ¿Cómo fue ese camino? Pues es una muy buena pregunta, porque ha sido una parte esencial de mi infancia, bueno, de mi adolescencia. A 18, 20 años odiaba mi tradición familiar, yo odiaba a mi padre, odiaba a mi abuelo, tanto que lo odiaba es que a 20 años he decidido de dejar el circo y empezó a vender cosas en los mercadillos, vender ropa, para no ser payaso, para no ser malabarista, porque era malabarista, para no vivir en el pasado, porque estaban todo continuamente el pasado y lo que ha sido el pasado. Y lentamente en los mercadillos y fuera he vuelto a conocer la calle, he vuelto a conocer la relación, a vender, comprar, hablar a la gente en los mercados, de hablar, a empezar a hacer chistes y volver a hacer. Y yo tenía un puesto en el mercadillo donde hacía circo, básicamente por mi cuenta, y vendía un montón de cosas porque tenía mucho más atractivos que los otros puestos en el mercado, porque yo tenía habilidades y todo. Y un día una persona ha venido y dice, ¿por qué no trabajas en un circo? ¿Por qué eres tan divertido? Casi le he dado un puño a la persona. Yo digo, estoy aquí para no trabajar en el circo porque quería alejar. Pero, en pocas palabras, he vuelto a tener una experiencia directa, no una experiencia tradicional, no las convenciones, porque el circo había caído en sus convenciones, en sus tradiciones, había perdido, en mi opinión, el contacto con la realidad. Y de ahí, desde la calle, y después he querido trabajar en televisión. Empezó en Italia a ser conocido en programas de televisión para alejarme también del circo y buscar otra comicidad. Pero he visto también que la televisión perdía mi libertad, era en manos del poder económico y entonces, después de años en televisión, he redescubierto la importancia de la libertad política y empezó a hacer espectáculos siempre más políticos y de ahí vuelve a lo que yo decía antes del enfrentamiento con los poderes políticos, poderes religiosos, pero
nace de una investigación, una lucha personal contra las tradiciones del circo. Esto es cierto. Y es solo ahora, a mis 60 años, que empezó a entender lo que mis antepasados han hecho. Porque el circo que yo he conocido en los años 50 y 60 era muy convencional, no tenía esta fuerza revolucionaria que yo ahora mismo vuelvo a descubrir. Entonces, creo que yo soy más cerca de mi bisabuelo que quizás he sido de mi padre o de mi abuelo, en el sentido de volver a las raíces del circo y no del circo convencional como se ha conocido en las últimas décadas. Ha sido entonces un trabajo personal de redescubrir mis raíces y ahora le aprecio. Gracias, dice Alejandro Cetir. Quincho. Hola, ¿qué tal? Hola. Hola, sí, saludos a todos, a todas de aquí desde Tegucigalpa, Honduras, dando pues a la banda, todos los que estén, ya Leo Bassi, ¿verdad? Pues bien, sí, muy bonito la charla, el conversatorio con Leo. Mi pregunta para Leo Bassi es, pues bien, me gusta todo el trabajo, ¿no?, que tiene el clown y el bufón también, ¿verdad? De denunciar el poder, ¿verdad? El poder frenético y la brutalidad que ejerce sobre los pueblos, ¿verdad? Aquí mi pregunta va en el contexto de aquí de Honduras, ¿verdad? Que, pues, por si no lo saben, ubicándolos, aquí vivimos en un narcoestado, ¿verdad? Donde el presidente, todo el mundo sabe que está asociado con el narcotráfico, ¿verdad? Entonces, toda su familia, ¿verdad? Tiene un hermano que está acusado en los Estados Unidos. Bueno, está sentenciado ya, ¿verdad? Tiene otra hermana que simuló una muerte y, o sea, toda su familia está asociada con el narcotráfico y Disculpe, pero la pregunta. entonces mi pregunta va directamente en el contexto de Leo Bassi, ¿qué haría en este contexto de denunciar el poder aquí? ¿Qué haría un bufón en este caso? No conozco Honduras, pero no conozco directamente, pero no soy tonto y sigo las informaciones y ubico muy bien el problema político en Honduras con el narcotráfico. De la misma manera, por ejemplo, en Italia, en el sur, en Sicilia, Nápoles, hay la mafia. Y estás en la calle, haces un espectáculo y tú sabes que esta persona que está en el público, ahí adelante de ti, es un jefe de la mafia. Tiene una pistola encima y no tiene ningún problema de sacarlo y matarte en el momento si no gusta lo que estás diciendo o no. Yo lo he vivido esto no lo he vivido en Honduras, entonces no te puedo decir cómo, pero en Italia sí, esto lo vivo. Y entonces todo el público también sabe que esta persona es muy peligrosa, esta persona lleva arma, y entonces el trabajo ahí que yo he hecho es dar la vuelta, hacer alusiones que el público entiende, pero no enfrentarme directamente, dar vueltas por ahí, vueltas por allá, y ser más astuto. Entonces tú ves a esta persona muy agresivo, muy malo, muy poderoso, pero que no entiende que lo que el payaso está diciendo se está mofando, está riendo de él, pero lo hace el payaso de una manera muy astuto, muy indirecto. Da vueltas alrededor del tema. Y entonces yo creo que para hacer comicidad en Honduras hay que ser muy bueno, hay que ser muy astuto. Es inútil de enfrentarse directamente con el poder, la violencia directa. Hay que ser listo. Los bufones son listos.
hay que dar vueltas, hay que tocar, como yo contaba, mi Vaticano, mi iglesia de los Patos, era una manera lista para tocar la iglesia, pero sin tocar directamente, pero dan por ahí. Y entonces mis enemigos ahí no saben porque no es tan claro lo que estoy haciendo. Entonces, yo creo que para hacer, pero si tú consigues ser listo y hacer una comicidad por alusiones que el público entiende, tú vas a ser muy amado del público. Si tú consigues utilizar, porque yo no he vivido en Honduras, pero yo conociendo mi personalidad, yo no podía vivir en un país si yo no puedo decir cosas que me interesan, si yo no puedo hacer humor que me interesa. Entonces, yo no podía hacer un payaso para cumpleaños infantiles e ignorar la realidad política. Para mí, no es mi carácter. Pero entonces, seguro que intentaría de decir cosas, pero hay que hacerlo con el máximo de prudencia, pero con la máxima también de creatividad, de ser listo. Y el público valora esto, el público popular lo puede entender y lo puede valorar. Pero precisamente de qué manera, como esto, como te he dicho, en Italia yo he trabajado mucho en Sicilia, he trabajado en Nápoles, y toda la gente que estás en la calle, ahí el público viene, toda la gente sabe que esta persona o la otra persona son jefes de la mafia, son muy agresivo, muy violento, que tienen en sus bolsillos a la policía, pueden hacer porque han comprado a la policía, han comprado a los políticos, y entonces tú no le puedes tocar, pero el público quiere oír cosas contra ellos. Le gusta muchísimo al público. Si tú consigues el chiste, la cosa justa, hace reír mucho. Y entonces, este trabajo de no enfrentarse directamente, pero de hacerlo de una manera astuta, la verdad es un arte, es fantástico, es una cosa extraordinariamente denso e interesante. En televisión, por ejemplo, no lo puedes hacer. En televisión, como es en manos del poder, la televisión no te permite estos chistes, no permite de hacer estas cosas. Por eso el teatro o el espectáculo en la calle es todavía un lugar de libertad y hay que saber utilizarlo. No sé si lo que he contestado te ayuda de una cierta manera o no. Gracias. Va Bárbara. ¿Estás por aquí, Bárbara? Sí, estoy. Hola, Hola, Bárbara. de aquí de Valparaíso, Chile. En Chile. Hola, Leo, qué honor. Hola. Sí, aquí estamos todavía con el dictador interno, Sí. además de todo lo otro. Mi pregunta es, tú haces formación y quería colar otra pregunta. En tu poética, ¿cómo la has visto enfrentada a esta nueva visión frente al patriarcado? Son dos preguntas. Al patriarcado, ok. Entonces, Ambas. Gracias. uno, aparte de tus preguntas, voy a decir una cosa. Aquí en Madrid, dos de mis colaboradores más cercanos son chilenos. Tengo una asociación en Madrid, sí, una persona que me hace mucho trabajo de vídeo es chileno, una persona que ha trabajado también en la decoración del Vaticano es chilena. Entonces tengo una relación y yo en 2 o 3 ocasiones he actuado en Chile. Entonces, ahora, sí, hago cursos, masterclass, workshops, pero no muchos porque no tengo tiempo. Y tengo muchísimas ideas creativas de espectáculos, muchas cosas, y prefiero dedicarme a crear y a hacer cosas que impartir lecciones. Entonces, de vez en cuando, si la situación me permite, lo hago. Pero generalmente yo rechazo las ofertas y quiero
poder enseñar por lo que yo estoy haciendo, ser un maestro en lo que hago, que inspirar a la gente por mis espectáculos, inspirar a la gente por ahora lo que está, por ejemplo, en Instagram. En este momento estoy haciendo muchas cosas en Instagram y para mí es una manera también de difundir mis ideas y educar. Instagram, Iglesia Católica. Hay muchas cosas de más recientes que estoy haciendo. Mañana, como he dicho, voy a hacer un nuevo espectáculo. Y ahora, el patriarcado. Las veces que yo he hecho cursos de clown, he siempre intentado hacer una diferencia del clown entre hombre y mujer. Porque yo creo profundamente en una fuerza de la mujer que es totalmente diferente de que la fuerza del hombre. A veces he visto a mujeres hacer payaso imitando a los hombres, poniéndose la nariz roja y cosas así, y yo creo que es un error. Uno de los grandes figuras que yo tengo dentro de mí es la idea de la bruja. En Europa, la tradición europea, hay muchas brujas. Las brujas eran las personas más provocadoras, más que los hombres. Muchas brujas fueron quemadas por el poder. Más mujeres fueron quemadas por el poder que hombres. Más brujas fueron quemados que payasos quemados. Y esta fuerza salvaje, femenina, totalmente asociado a la tierra, a la madre tierra, a las cosas esenciales. Yo pienso que eso es la fuerza más fuerte contra el patriarcado. El patriarcado es aburrido en cierto sentido. Yo quiero ver esta fuerza telúrica femenina, esta fuerza no racional, una fuerza, y eso, la fuerza que fue descrito en la cultura europea por las brujas. Yo he tenido conocimiento, he trabajado bastante en Brasil y las ceremonias de candomblé, los rituales afro-brasilianos, mucho más femenino que masculino. Yo he asistido a rituales con chamanes femeninas con una fuerza descomunal. Y esta fuerza, nuestra sociedad la necesitamos. Necesitamos mujeres fuertes, pero no mujeres que imitan al hombre. No mujeres que son pequeños hombres. Yo quiero ver mujeres con una fuerza vital, una fuerza, una carga telúrica, esencial femenina. Y he pasado mi vida a desear esto. Tengo también la suerte que en mi familia tengo muchos ejemplos. Mi madre era la fuerza dominante de mi familia. Mi tía, en cierta manera, se ha hablado, vuelvo a esta imagen del circo, esta imagen de mi tío y de mi tía, director del circo, pues era mi tía la mente. Él era la persona, parecía que era el director. La verdadera era ella. Ella mandaba todo. Ella tenía la capacidad de saber lo que el público quería. Tenía entonces, en el mundo del circo, esta historia del patriarcado, la gente de circo verdadero han vivido al lado de la fuerza femenina, lo respetan, la conocen. No necesitamos, ¿cómo se llama?, ser educado en esto. Somos convencidos de la fuerza de la mujer. ¿Te he contestado a tu pregunta? O sea, más o menos, yo preguntaba sobre tu poética, claro, pero de todas maneras agradezco mucho lo que compartiste. Muchas gracias. Pero puedo también decir una cosa. Los payasos blancos
Hay un personaje increíble del mundo del circo, de la tradición, de la convención. Era el personaje poético del circo, el payaso blanco. Otra vez lo tengo aquí, el traje magnífico de payaso blanco. Los zapatos, por cierto, tienen tacones. Los payasos blancos son un vestido de mujer. Era el personaje poético. Sin un payaso blanco, el circo no era un circo. Quizás hoy en día se ha perdido la fuerza del circo porque ya no hay payasos. Y son personajes asexual o bisexual, femenino y masculino, poético en esto. Entonces, quizás esto era más en línea con tu pregunta, el payaso blanco. Y yo lo amo. Ok. Otra pregunta. Sí. Va Tania. Bien. Leo, a mí me gustaría saber, bueno, ya quedó un poco atrás el tema, pero me gustaría saber cuál es tu opinión sobre este sector de la sociedad española que se empeña en defender la figura de la monarquía. Esto es muy complicado. Y yo mismo he hecho mucha política en España, pero es un tema que intento de no tocar directamente porque es un tema que toca pasiones muy profundos. Se habla siempre de dos Españas y yo le he conocido. Existen dos Españas, existen dos estilos, dos psicologías. Una España que se podría llamar republicana y una España monarquista. No se habla, no hay comunicación. Evidentemente, yo, como hombre del circo, con la idea que somos todos iguales, yo nací con la idea que la persona, el ser humano, vale solo por lo que él hace, lo que cumple, no tiene castas sociales, no hay gente más importante. Y entonces el circo es profundamente republicano, el circo no es monarquista para nada. Nadie tiene derechos de nacimiento en el circo. En el circo, el derecho que tú tienes es lo que tú mereces. Eres payaso si consigues hacer reír a la gente, no porque eres hijo de payaso o nieto de payaso. Si tú haces reír, eres payaso. Si no haces reír, tú puedes ser el hijo o el nieto de cualquier, pero no eres payaso. O si eres malabarista, pues es porque las pelotas dan vueltas y no caen. Y entonces no hay avantaje de nacimiento en esto. Y entonces yo soy profundamente republicano, pero conozco la realidad de aquí y hablar a personas que son fundamentalmente monarquistas y que tienen dentro de sí una idea de una España imperial, una España enorme, la raza. El 12 de octubre, hace tan solo 5 días, 6 días, era la fiesta de la hispanidad, que hace poco todavía se llamaba la fiesta de la raza, que celebraba la llegada de Colón en las Américas el 12 de octubre. Pues hay gente aquí en España sacando sus banderas, sacando todas sus ideas monarquistas, y es tan profundo que yo es como una persona enamorada y hablar mal de la cosa que la persona no es racional. Entonces, es un argumento que aquí en España no toca. Yo lo dejo, doy mis puntos de vista a nivel racional, pero la idea de la monarquía es totalmente irracional y pasional. Y en esto muy peligroso. Gracias, Leo. Esta otra pregunta más que es de Marcelo. Ay, perdón. ¿Sí? Sí, puedo solo decir una cosa. Aquí ha molestado mucho en España la idea de hacer caer las estatuas de Colón. Aquí en México, lo que habéis hecho de derribar las estatuas de Colón, tú no puedes imaginar la reacción aquí en España. La gente era horrorizada.
bueno, la mitad de la gente, una mitad, los republicanos, la izquierda, eran contentísimos, son totalmente de acuerdo y todo, pero hay ciertas personas, no sé, es como insultar a la madre, y fue vivido en España de una manera muy pasional, hay ciertas personas que la han vivido muy malamente, esta idea del derribe de las estatuas de Colón. Pues solo eso. Y es Ahora, que cada vez se polariza más, bueno, no sé, pasa en México, he leído que pasa en otras partes del mundo, ¿no? Cada vez se polarizan más estas posturas y el diálogo pues se hace imposible prácticamente. pues no, en España no hay diálogo, no existe ningún diálogo, son dos posiciones, dos mundos aparte. Gracias. ¿Estás por ahí, Marcelo? Boa tarde, Léo. Hola, te veo. A minha pergunta No te escucho. é do Rio de Janeiro, no Brasil. Ah, de Brasil. Onde em Brasil? Rio de Janeiro. De? Rio de Janeiro. Ah, Rio- não. A minha pergunta vai muito nesse caminho que a Tânia acabou de falar, da polarização, Léo. Sim. A história, como você acabou até de comentar, os palhaços sempre falaram que todos tinham vontade e não podiam falar, não tinham como falar. O medo da violência. Essa polarização muito exacerbada, qual o papel do palhaço nesse momento de trazer as verdades, né? Nesse momento de tantas fake news, de uma separação, de uma polarização muito grande, como é que o palhaço ele pode trabalhar exatamente na junção desses dois pontos, né? Pues yo creo que hay que evitarlo. Si se entra en la polarización, el payaso no puede tocar de esta manera la polarización. Yo creo que en este momento en Brasil es un momento de la poesía poética, de dejar el enfrentamiento y dejar la polarización y hacer como yo, cuando yo he hecho la iglesia de los patos, o pato era contra la polarización. Un pato no se polariza. Yo sé que en Brasil habéis tenido problemas con los patos de derechas, pero bueno, yo creo que en este momento no hay que entrar en la polarización, hay que construir al lado. Y creo que es un momento de buscar la poética, la belleza, las cosas, las habilidades. ¿Por qué existía en el circo el malabarismo y la acrobacia? Porque no era enfrentarse con el poder. El malabarismo no es de derecha o de izquierda, es una habilidad y una lucha contra sí mismo, contra la gravedad, contra los objetos. Yo creo que era una manera astucia del pasado, porque hubo otras épocas de polarización, no es nuevo, en la sociedad hay momentos de guerras y tensiones, y entonces el payaso va y evita la polarización, es más inteligente, busca es lo que yo he dicho también por la Honduras. Me hablaba del narco y del poder del narcotráfico. Yo no creo que puedes entrar y hacer chiste contra el narcotráfico. No, va a ser muy peligroso e inútil. Pero buscar la belleza, la poesía, y cuando es posible volver a... Pero hay momentos donde hay que dejar la polarización. Y la polarización vive por sí mismo. Es posible que en 5 años el mundo sea muy diferente. No es necesario de enfrentarse contra la agresividad directamente. Yo creo otra vez que en este momento, en un país como Brasil y con Bolsonaro, hay que ser más astuto, no entrar en eso y construir al lado.
es ser experto, alusiones, no directo, así. Ha sido la fuerza del bufón en el pasado de poder hacer piadas, chistes, sin alusión directa, pero de una manera desviado. Lo importante es mantener el contacto con el público. Y si en este momento hay dos públicos enfrentando, entonces no es bueno de estar a un lado o otro lado. Yo creo que hay que intentar ser por encima. Pero es un problema complicado, no es fácil, ¿no? Es una pregunta muy complicada. Gracias, saludos hasta Brasil. Vanessa Nieto es una amiga de aquí, muy cerca de donde estamos nosotros, es mexicana, y ella dice que hace mucho ruido, pero tiene la pregunta. Hay un debate en algunos autores si el payaso es un personaje o es parte de uno mismo, que es algo que ya está dentro y hay que buscarlo o descubrirlo. ¿Qué piensas tú, Leo, sobre esto? Pues yo pienso que sí, que está ya dentro y es un problema de tomar conciencia de su payaso, de conocerlo, y lo que yo decía también antes, era claro en el mundo del circo que un verdadero payaso no llegaba a ser payaso antes de 50 o 60 años. Mi padre no daba mucha importancia a los payasos jóvenes. Él le gustaba más. ¿Por qué? Porque cuando llegas a 50 años y más, tú tienes experiencia, tú te conoces a tú mismo, entiendes cosas que tú no entendías antes. Y entonces este payaso empieza a ser muy fuerte y más fuerte con los años que pasan. Significa que no es un proceso racional, no es un personaje que uno que puede ser escrito y después un payaso no es un actor. Actores pueden entrar y salir de personajes. El payaso es su mismo, pero es su mismo en una situación extrema. Ahora mismo, mira, soy una persona muy seria, hablando de cosas serias, pero hay momentos cuando estoy mañana en el escenario, voy a hacer locuras. A veces me sorprende a mí mismo, hago cosas y digo cosas que yo no sabía que yo tenía dentro de mí y me sorprendo a mí mismo. Y eso es el payaso, y es un placer enorme para mí cuando yo pierdo el control de mí mismo y el payaso está ahí, habla y toma el control de mi propia existencia. Conozco esto, lo he experimentado, lo experimento cada vez que voy en el escenario. No soy la misma persona cuando estoy haciendo el payaso, pero no es un esfuerzo intelectual, es sensual y físico. Muchas gracias. Nada. Muchas gracias. Oh, en el coche, en el carro. Bueno, casi estamos llegando al final, entonces vamos a tratar de que las preguntas sean más fluidas para no abusar del tiempo del maestro Leo. Entonces, Ana, y después si quieres te puedes integrar, Sandra, a tu pregunta en cuanto termine Ana, la suya. Hola, hola. ¿Sí me logran ver? Bueno, yo te veo. Leo, muchísimas gracias por tu disponibilidad de tiempo, por todo este enriquecimiento que nos has dado a través de todo lo que has realizado y también tu pasado y demás. Un poquito leyendo pues ahí lo que fue tu biografía. Quería saber cómo fue esta parte del desarrollo
o si fue innato la habilidad de ser antopodista, los malabares con los pies. Un poquito sobre ello me gustaría saber. Pues esto es parte de mi tradición familiar. Mi padre era un gran antipodista, mis tías, mi tío, mis primos, vengo de en el mundo del circo, la gente no es solo payaso, ya es payaso y con una habilidad. Hay payasos músicos, payasos malabaristas, payasos acróbatas, hay payasos trapecistas. Y en mi familia la tradición, la habilidad manual era de hacer cosas, porque un antepasado nuestro, una tía, era paralizado de sus manos, tenía una enfermedad, no podía moverse y sabía solo utilizar los pies. Y llegó a una habilidad con los pies increíble, y tanto que después los otros miembros de la familia que no tenían este problema de la parálisis de las manos, empezaron a aprender con ella a utilizar los pies. Y me gusta esta historia porque es también una historia muy de circo. Imagina, una niña en el circo nace paralizada de las manos y la gente puede pensar, pobrecito, no puede trabajar en un circo si es paralizado. Pues la fuerza vital del circo ha encontrado que tú puedes hacer cosas con los pies, que los pies pueden ser tan hábiles con las manos, y tanto que después el resto de la familia que no tenía la enfermedad han aprendido también. Y mi padre me ha enseñado desde yo a mis 5 años, empezó cada día hace muchas horas y trabajo con los pies, y a 18, 20 años llegó a ser un grande malabarista, antipodista. De un cierto modo también yo me he independizado de las habilidades, porque me gustaba al fin hacer más reír que sorprender con mis habilidades. Me gustaba más ser payaso que ser malabarista, entonces lentamente lo he dejado, el malabar y los antipodismos, pero está siempre presente, y más que todo esto recuerdo que esta habilidad viene de una antepasada que tenía este problema, una enfermedad tan terrible como el polio. Ella era poliomielita y tenía sus manos paralizadas. Y creo que es eso, una historia muy guapa del circo, de haber transformado una enfermedad en una habilidad, y una habilidad que después, con lo cual mi familia ha comido mucho, es decir, que fueron grandes antipodistas y han trabajado en todo el mundo con la habilidad de sus pies. Bellísima la historia y muchas gracias por responder. Un abrazo virtual desde aquí, desde Costa Rica, y muchas gracias. En Costa Rica, un placer. Gracias. Leo, yo nada más quería saber dónde estaba el Vaticano. Pues es en Madrid, en Lavapiés. El Lavapiés es como, pues como he dicho, un barrio muy popular, un barrio con una gran historia, no aristocrática, una historia. Se dice que Lavapiés porque era una mezquita antes, cuando la España era dominada por los árabes, y entonces la gente lavaba los pies ahí para entrar en la mezquita. Y ahora entonces he elegido este barrio porque he vivido ahí muchos años, y es muy cerca de la Plaza de Lavapiés, que es el corazón de este lugar. Pero en este momento tristemente está cerrado porque muchos de los lugares públicos están cerrados. Está volviendo el virus a Madrid de una manera terrificante, y entonces el Poder Sanitario nos ha pedido de tener cerrados los lugares públicos. Entonces, por ahora está cerrado. Bueno, gracias. De nada. Gracias. No sé si Joxy García, ¿quieres hacer tu pregunta o, o era así como? Sí. Podemos hacer después un poco Nicolás Gallo. Bueno. Nicolás Sí. Gallo o Joxy. Ay, nada, ninguno de los dos. Voy a tener que hacer mi pregunta yo, que la he estado guardando para este momento. Maestro Leo,
Quisiera saber cómo ve el circo contemporáneo, por ejemplo, usted que viene de una tradición, ¿cómo ve el circo, el poder del circo actualmente, hoy en día, si le ve como esa fuerza? Pues, nuestra realidad es extraordinariamente complicada, nuestra realidad. La posición del circo contemporáneo, como el arte en general, es poco claro. ¿Es importante el arte en nuestra sociedad o no? Complicado el asunto. ¿El teatro es importante o no? No. Yo tengo siempre un poco miedo de esto nuevo circo comercial a la Cirque du Soleil, tipo Las Vegas y todo esto, miedo porque han hecho todo, han dado como cosa más importante el espectáculo y no la filosofía. Para mí lo que es importante hoy en día es la filosofía del nuevo circo y no en el circo, no en el espectáculo en sí mismo. Hay espectáculos de circo que son increíbles con tantas cosas, trajes, pero a la fin salgo del espectáculo y yo pienso, ¿qué cosa me han dicho? Derroche de dinero, mucho dinero, pero muchas veces también con una falsa idea de poesía, falsos payasos que son poéticos, pero que al fin no. Y yo he visto mucha más humanidad y mucha más fuerza en espectáculos de calle. Hay un nuevo circo de calle, un nuevo circo en festivales de teatro, y ahí sí que hay a veces un poco elitista, a veces el nuevo circo interesante, pero que se ha quedado con un público elitista, y a mí me gusta, por mi tradición, el público de verdad popular. Pero no he perdido esperanza o fe en la fuerza de la propuesta. Yo creo que y quizás con la pandemia, lo que hemos vivido del confinamiento, la gente tiene ganas de cosas físicas, tiene ganas de tocar, tiene ganas de saltar, volar, hacer trapecio, hacer cosas. Y entonces, quizás puede ser en los próximos años este formato del circo pequeño, pero de calle, de cosas, a lo mejor tiene un espacio importante. Y yo intento a mi manera de dar fuerza a esto. Yo tengo miedo de las grandes compañías de ocio, el Walt Disney o eso, el Cirque du Soleil. Tengo miedo de esto, de nuestra cultura, de los espectáculos, de los grandes medios, del poder del dinero. Quiero las cosas más pequeñas. Y yo creo que es esencial por la idea de la libertad, de mantener las cosas más pequeñas. La fuerza del circo hace 100 años, 150 años, era porque era de la clase obrera, era campesinos o obreros que tenía la libertad de viajar, que tenía la libertad de vivir a su manera, que no tenía dueño o amo o por encima, eran libres. Y la gente venía al circo porque respiraba la libertad. El público entraba y el payaso tenía un fascino porque era una persona libre. Un día estaba ahí, el día siguiente viajaba y podía, y era libre. Y creo que es esencial que el circo nuevo, el nuevo circo, utiliza la idea de la libertad como la cosa más esencial de su mensaje. No, el menos importante la cualidad de los decorados o la cualidad de los trajes, y más importante de poder comunicar este deseo esencial de vivir libremente. Tener un cuerpo libre también, un cuerpo esto también era la cosa importante del circo. De poder ser malabarista o acróbata significa que tú eres
libre de tu cuerpo era libre, que tú podías hacer lo que tú querías con tu cuerpo, que tú eres dueño de tu propio cuerpo, dueño de tu cuerpo, dueño de tu vida, dueño también de arriesgar tu vida en haciendo cosas arriesgadas, o dueño de decir y hacer reír contra el poder, como lo que yo intento hacer. Todo esto es la fuerza del circo. Tengo miedo que el circo se transforma solo en una estética. Esto es el menos importante. El más importante es mantener el espíritu por debajo. Y es lo que yo he intentado hacer toda mi vida. Y lo que intento hacer cuando hago estos charlas, inspirar a la juventud de tener este mensaje de libertad. Eso es lo más importante. No es la estética, es el mensaje que es importante en el circo y en el payaso. Y veo el futuro aquí adelante de nosotros. Estos bebés ahí, ¿cuánto tiene? ¿9 meses o un año apenas, no? Tiene 3 meses. 3 meses solo hoy, pero es grande. Por 3 Sí. meses es grande. Sí. Es tu seguidora más Qué bien. chiquita, Leo. Sí. Ahora la veo, sí. Sí. Ella ve tus videos también. Ah, sí. Sí. La veo muy concentrada la pequeña, muy pura, y curioso y con mucha curiosidad. Muy bien. Pues una alegría de ver el futuro. Sí. Un abrazo, sí. Pues bueno, creo que las dos últimas... Abrazo. Abrazo fuerte. Gracias. Así ahora la veo pequeña, porque la cámara la tiene como más grande. Sí, ahora se ve que es pequeña, sí, muy pequeña. Pues muy bien. Nicolás Gallo y Martín Melinsky. Y creo que serían las Sí, dos últimas preguntas. Los últimos y después acabamos. Exacto. Bueno, sí están. Nicolás y Martín Melinsky. ¿Están por aquí? Sí, aquí estoy, Martín. Vale. Pues no te veo, pero te oigo. ¿Haces tu pregunta? Perdón, aquí estoy. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal, Leo? Mi pregunta era, ¿por qué crees que hay tantos talleres de clown o de formación al payaso por el mundo? Y sin embargo, con el bufón es muy poco. O sea, no suele haber muchos talleres de bufones, y menos a nivel como profesional, ¿no? Como talleres así más profesional sobre el bufón. Y sin embargo, el clown suele haber bastante. Si tienes una respuesta para esto. Sí, ¿o qué crees bueno, tú? ahí es complicado el asunto. Yo creo que sí, que quizás es más fácil hacer un taller con una idea de una estética. El clown tiene su estética. El bufón es una actitud en la vida, es una manera de enfrentarse, es un trabajo mental, no es un trabajo físico. El clown se puede asociar a la danza, se puede asociar a los malabares, se puede asociar al uso de su cuerpo, y entonces hay talleres para hacer esto. Pero el bufón es una actitud frente a la vida, es una manera de ver la vida, y creo que uno puede aprender a ser bufón, quizás siendo camarero en un bar, o trabajando en un mercado, como yo lo he hecho durante un periodo. Hay que observar la humanidad, hay que ser buen testigo. Ahora, yo hago talleres de vez en cuando, tengo ejercicios que obligan a la gente de ser buenos observadores, ejercicios donde yo obligo a la gente de mostrar lo que ellos tienen dentro de sí, es decir, qué actitud política, qué manera de hacer preguntas, obligar a las personas de ponerse
fuera de su zona de confort, obligarles a enfrentarse con situaciones difíciles, crear psicodramas donde el bufón tiene que hablar y contestar. Pero no es fácil, es complicado. En cierto sentido, quizás es más fácil hacer un taller de payaso y aprender movimientos que hacer un taller donde la gente tiene a enfrentarse con su mismo, con su ser interior y pues es también con sus ideas políticas y sus actitudes. Es más... es un trabajo más de psicología, un trabajo más interior y es complicado. Vale, gracias, Leo. Última pregunta, ahora ya tengo, la verdad es que tengo ahí. Sí, exacto. Hola, hola. Ahí está. ¿Sí? Hola, Leo. Primero, gracias. Y mi pregunta es sobre el proceso creativo. Quisiera saber cómo pasas, cuál es el primer paso entre esa reacción o ese sentimiento que te provoca algo que pasa en la realidad, y cuál es el primer paso para convertirlo en un espectáculo. Pues mira, por donde yo mañana voy a hacer 35 minutos de una cosa que nunca he hecho, con mucho público y con el cantante Manu Chao, es un cantante amigo mío, y voy a hacer la primera parte de este espectáculo, va a haber mucha gente. Imagina, yo no he hecho ningún ensayo, lo tengo todo en la cabeza y voy a hablar de la pandemia. ¿Cómo funciona? Pues la primera cosa es que hay algo un argumento, algo que me toca, algo que resulta importante para mí. Por ejemplo, en este momento, ¿qué piensa un bufón de la pandemia? ¿Qué piensa un bufón? ¿Hay que poner la mascarilla o no? ¿Hay que isolarse o no? ¿Hay detrás una conspiración política para hacernos callar? ¿O es una realidad científica que es muy peligroso? Todo esto, entonces, son argumentos que son esenciales para mí. Cuando hago un espectáculo, yo quiero hablar de las cosas que son importantes para mí. Y esto, por ejemplo, es importante para mí. ¿Y qué pasa? Primera cosa pasa es que hago un trabajo de periodista, intento aprender todo, de leer lo más posible, de entender lo que me preocupa, de entender la problemática que es importante, que me impacta. Y una vez que intento cómo funciona, ¿cómo puedo trasladar esto de una manera la más eficaz posible a un público, a la gente? Y con la idea que no solo las palabras transmiten ideas, pero también acciones, provocaciones, sorprender el público para intentar de comunicar una idea. Y eso son momentos muy exaltantes, son momentos donde en un segundo puedo pasar de la confianza total y inmediatamente después pensar que soy el peor del peor de los cómicos, que el espectáculo será una mierda. Entonces de las dudas, paso de las dudas más absolutas a una tranquilidad y una seguridad dentro de mí, y todo se resuelve y se va a resolver mañana. Adelante el público, cuando salgo y cuando empezó a oír las risas, significa que no me he equivocado, que estos temas son importantes, que el público lo vive como importante y que yo he encontrado la buena manera para decirlo. Hay también que decir que muchas veces he fracasado en mis primeros espectáculos. La comicidad necesita ritmo, necesita timing, como se dice en inglés, y es casi imposible de hacerlo bien la primera vez. Entonces, la gente reacciona, no se ríen como tendré que reír, pero yo no salgo. Salgo muy tranquilo porque tengo que pensar por qué no ha funcionado, cuál es el ritmo justo, y normalmente necesito una semana, 15 veces hacer la cosa para coger el ritmo justo. ¿Y el problema cuál es? Pues hay cosas que yo he hecho hace ya muchos años y tengo el ritmo perfecto, y yo cuando entro y hago estas cosas, la gente se ríe inmediatamente y tengo muchísimo éxito, pero yo no puedo
no quiero vivir del pasado, yo quiero también arriesgarme y hacer cosas de cual no soy seguro. Y, por ejemplo, soy muy orgulloso que mañana voy a salir en el escenario y posible tener un fracaso total y absoluto, pero es un lujo que yo quiero mantener. Yo no quiero vivir del pasado, no quiero vivir haciendo cosas solo cosas que funcionan. Y tengo ganas también de fracasar. Creo que es quizás el símbolo más importante de una persona que se mantiene creativo, es que consigue todavía cosechar fracasos y no trabajar solo sobre el pasado y sobre las cosas seguras. Entonces, mañana voy a salir y vamos a ver si voy a fracasar y como he dicho, incluso si fracaso, soy igualmente orgulloso de mí mismo, porque es la única manera de ir por adelante, es fracasar y después entender cómo funciona la cosa nueva. Y con esto, muchísimas gracias a todos. Quiero saludar a todos y ahora mismo tengo que volver ahora a trabajar los últimos detalles de este nuevo espectáculo. Muchas gracias, Leo, a ti por tu tiempo. ¿Dónde es tu espectáculo? Preguntan mañana. ¿Alguien va a poder ir a verte? En Barcelona. Y va a ser, creo, en streaming. Se llama el Festival Esperanza. Esperanza con la H final. Y lo van a hacer, es con Manu Chao y cantante, y también Ampara Noia, una mujer fantástica, mujer que canta fantásticamente. Hay dos cantantes y yo empezó el espectáculo con media hora hablando del coronavirus, de la pandemia y del neoliberalismo. Perfecto, pues no sé si quieran abrir sus micrófonos y aplaudir a Leo. Gracias. Gracias, Leo. Gracias. Instagram. Gracias, Leo. Iglesia Católica. Adiós a todos. En Instagram pueden seguir Iglesia Católica. Iglesia Católica. Adiós a todos. Muchas gracias, Leo. Un abrazo fuerte. Gracias. Gracias. Te sigo. Gracias, comunidad. Señores, ladies and gentlemen, meine Damen und Herren, señoras y señores, bienvenidos a la misa número 277 y con la bendición en nombre del pato, en nombre del huevo y en nombre del espíritu ganso. Misa en tiempos de corona. Pues otra semana y las cosas cambian, de evolución, y ya estamos hablando del después de la fase 1, 2, 3, de que las tiendas se reabren, que podemos salir, hacer paseos, ejercicios. Yo no hago mucho, pero podemos hacer ejercicios, llevar los niños fuera ya pues ya desde la semana pasada. Pero sí, se reabre, el mundo se reabre, pero con muchas incertidumbres. Y lo que va a pasar, la economía, el trabajo. Pues esto que quiero hablar hoy en día, hablar del coronavirus y del circo. Yo vengo de una antigua familia, más de 5 generaciones seguros, y gente de circo, de padre en hijo, de madre en hija, quizás más. Y quiero decir esta cosa, que la incertidumbre es lo que yo siempre he conocido. Desde cuando yo nació y yo vi mis padres desde el lado de la pista, actuando en la pista, la única discusión que yo he oído en mi casa o en las roulottes donde hemos vivido alrededor de los circos era la incertidumbre
qué cosa nos va a pasar, cómo vamos a dar a comer el año que viene a nuestros hijos, y que el mundo está cambiando, todo no es igual, pues ha sido mi pan. Y en cierta manera, esta historia del coronavirus no me cambia en absoluto nada. He pasado mi vida a renovarme, a reinventarme y a enfrentar al futuro con total incertidumbre. En los años 50 era la televisión. Sé que ya con mi abuelo el cinema era el enemigo del circo y el miedo que el cinema podía llevarnos al público, y grandes payasos como Charlie Chaplin nos han abandonado y han ido al cinema. Pero bueno, el abuelo, el padre, ha sobrevivido al cinema, y después yo como niño era la televisión, mi padre y mi madre diciendo, ¿qué coño vamos a hacer? ¿Cómo podemos hacer que la gente pague a vernos si cada noche van a tener en su casa una caja con una pantalla y van a ver gratis espectáculos, cosas, payasos, circos? Y fue la discusión que me llevó toda mi infancia. No solo eran hechos de verdad, reales. Cuando yo nací había miles de circos en toda Europa, y no digo el resto del mundo. Algunos muy buenos, fantásticos, otros súper cutres, de familias, pero cada uno en su manera tiene su público, porque unos valían muy poco con el gorro y otros eran muy caros. Entonces había un neoliberalismo, el mercado libre del circo, pero cada uno a su manera encontró la manera de comer. Pues yo de niño me recuerdo mi padre, mi abuelo mirando desde atrás y contando el nombre del público en las sillas ocupadas, las gradas ocupadas, y algunas noches mejores, otros menos, no tan buenos, pero esto era el gran debate. Y la verdad es que de año en año iba peor la cosa. Además, no solo era la televisión, pero era el fútbol que ha invadido la televisión, que cambió radicalmente la naturaleza de este deporte, que hacía que 22 personas dando patatas a una pelota, llegaba a ser estrellas y con más importancia. Y me recuerdo también a mí, más adolescente, que mi padre me decía, hay que ser malabarista, hay que aprender, yo era antipodista, malabarista con los pies, y tocando 6 pelotas, haciendo giras entre pies y manos, 6 pelotas, pero con la sensación dentro de mí que todo esto era totalmente inútil, que la incertidumbre que yo tenía dentro de mí era enorme, porque los futbolistas, que a la fin hacían menos que yo, eran mucho más conocidos, mucho más apreciados, mucho más amados, y además tenía éxito con las mujeres, cuando nosotros del circo, como malabaristas, no es que nos ayudaba mucho. Y entonces, incertidumbre. Y la sensación también que hasta nuestros valores más profundos, la idea que mi abuelo me contaba siempre, que nosotros éramos representantes de la clase obrera, representantes del pueblo, haciendo un espectáculo para el pueblo, donde la gente era valorado solo por su trabajo, porque para ser malabarista hay que trabajar muchísimo, o valorado por sus chistes que eran a nivel popular, chistes que se mofaban de la gente con dinero, la gente con poder, y los payasos haciendo esto para hacer reír el público popular de las gradas. Y este mismo público popular traicionándonos, quedándose en casa a ver la tele, o peor todavía, a ir a los estadios y a pagar cantidad de dinero para ver 22 personas dar patatas a una pelota. ¿Por qué? ¿Por qué atrás? Los caciques que organizaban todo esto, la publicidad y los publicistas que organizaban todo esto, lo tenían muy bien montado, y a nosotros nos ignoraban. Entonces yo he pasado mi vida, desde mi infancia, mi adolescencia, con la idea que la realidad era injusto, que nuestros valores eran buenos, pero eran puestos en duda por una gente muy listo que manipulaba la opinión popular. De ahí
y cada día con menos gente en el público. La conversación continuamente acá en mi roulotte, porque yo he vivido mucho en roulotte. ¿Sabes que estos circos la han cerrado? No, sí. La familia tal de malabarista ya no hace de malabarista porque ya no tienen circos para actuar. Hasta una familia trágica de un malabarista bulgar que se había matado con él y su hija, que era mi amiga, y su mujer en una roulotte poniendo gases de escape porque no tenía trabajo, porque la gente a la fin prefería ver el fútbol que su arte. Esto lo he vivido. Entonces, ¿qué? ¿Morirse y dejarse ir? No. Luchar, reinventarse, ir en la calle, hacer espectáculos en la calle y después el nuevo televisión, provocar en televisión, Crónicas Marcianas, el Lupo Solitario en Italia, Total TV en Alemania, ir buscando nuevos públicos, reinventarnos. Y al fin empezó a amar esto. Quizás menos mal que el circo no funcionaba, menos mal que yo fui obligado a cambiar radicalmente y continuamente mi vida, porque era una manera, era lleno de optimismo y de energía. Me ha obligado a encontrar pistas y caminos nuevos, a no envejecerme. Y mira dónde ahora. El Vaticano de los últimos 8 años, inventando una religión de los payasos, ir más allá que el monoteísmo, buscando en la risa una cosa sagrada, pues quizás si todo hubiera ido bien, si los circos eran llenos cada día, si yo me hubiera quedado como malabarista y payaso tradicional. Entonces, a toda la gente que en este momento tiene miedo de perder su trabajo, que tienen estas incertidumbres, ¿y si fuera el principio de una nueva vida mucho más entusiasmante? Además, hay una otra dimensión. Antes del coronavirus, el mundo se enfrentaba con el cambio climático, el calentamiento de la Tierra. Pues esto sigue. Y durante años y años, los grandes poderes que no querían poner en duda su sistema, que nos empujaba continuamente al consumo, que nos hacía utilizar siempre más energía carbónica, petróleo, sin preocuparse nada de esto cambio. Pues en estos meses se ha visto que estos grandes poderes pueden ser puestos en duda. Se ve hasta ciudades con un aire mucho más limpio. De donde yo estoy, a 60 kilómetros de Madrid, ya, por ejemplo, ayer con mi hijo hemos notado que ya no había esta capa negra por encima, la sombría, no sé cómo se dice en español, la polución, que todo eso era mucho más limpio, que la naturaleza era más feliz. Pues, ¿y si fuera entonces un mensaje que el Dios Pato o alguien o sencillamente la naturaleza nos había mandado para empujarnos, a arriesgarnos a cambiar nuestra vida para salvar este planeta? Entonces, amigos y amigas, fieles del Pato no, porque nosotros también no me gusta la idea del fiel. Nadie es fiel a nadie. Los patos o cualquier cosa hay que ponerles siempre en duda. Hasta nuestro Dios Pato tiene que ser puesto en dudas continuamente. Pero poner en duda la facilidad de la existencia, reinventarnos todos. Esto quizás es el mensaje más profundo que el coronavirus nos ha dado. Palabra de Buffon. Es una vida entusiasmante. El Pato nos lo aconseja. Afrontar la situación nueva con energía y con optimismo. Y con esto, otra misa que se hiciera con el milagro hecho tantos años antes, 2000 años antes de otro payaso.
La vida es bella.